Ok, entonces estamos diciendo cuál es el contenido de las cartas. Pues tienen antiguos querigmas. El querigma es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Luego tiene formas litúrgicas. Formas litúrgicas son oraciones, himnos que se repetían o que se decían en la liturgia, o sea, en la asamblea. Eso también es una gran información. Quiere decir de que ya en estos momentos, fíjense, tienen que ver cuando lean la introducción de las cartas, las primeras cartas están más o menos en el año 50. Quiere decir que ya hay comunidades estructuradas y ya tienen formas litúrgicas, porque estas fórmulas no las inventó Pablo, sino que ya se repetían en las comunidades. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta y hay que ver, hay himnos, tampoco los inventó Pablo, ya existían en las comunidades. Y estamos hablando, en estas cartas, estamos hablando 20 años después de la muerte de Jesús. Quiere decir que las comunidades empezaron a reunirse, claro, no eran unas comunidades de un número gigantesco, aunque Hechos de los Apóstoles iba a hablar de números muy grandes, pero ya eran comunidades que se están formando y ya tenían contenido, ya tenían material de asamblea, o sea, de comunidad, fórmulas litúrgicas, himnos, retórica, o sea, cuando, por ejemplo, las personas iban con preguntas o con dudas o con otra información, pues hay una predicación. La retórica es como una especie de predicación, ¿verdad? También otra cosa que vamos a encontrar con Pablo de una manera magistral es la forma como él comprende y cita la Sagrada Escritura. Estamos diciendo, cuando él hace eso, lo que está tocando es lo que había escrito hasta su momento, que era la Torá, ¿verdad? O sea, el Pentateuco, profetas y algunos libros históricos. También hay exhortaciones morales de acuerdo al seguimiento de Cristo, pero no es eso lo más importante. Las exhortaciones morales van como parte ya de la práctica. Primero se da la conversión y luego de esa conversión, entonces ya nosotros podemos entrar a la catequesis, o sea, que es lo que hace él cuando cita la escritura, cuando hace esa retórica. Entonces, ya pasada de esa catequesis, ya entonces se puede hacer la parenesis, que son las exhortaciones morales, o la homilética, que es una predicación. Luego también en las cartas muchas veces, y de ahí va a salir de esas cartas los pasajes donde él habla de él. Eso, donde él habla de él, es lo que va a utilizar Lucas más adelante en Hechos de los Apóstoles. También hay notas breves donde hace mención de lugares, de nombres, de momentos y también hace recuerdos de su origen y del pasado. Todo este material, el que está en la columna, digamos, de la izquierda, es lo que había. Y un poco lo que él va a ir desarrollando como algo de su propia, de él mismo, va a ser esta parte de la derecha, ¿verdad? En este listado. Ahora, también en las cartas vamos a encontrar un aspecto teológico. ¿Qué quiere decir eso? Teología es la interpretación de la historia desde una perspectiva, digamos, eh, podríamos decir de fe o de convencimiento o podríamos decir desde Dios. O sea, es una interpretación. La teología es una interpretación. O sea, hay un hecho histórico. A Jesús lo mataron. Ese es el hecho histórico. ¿Cuál es la interpretación teológica de ese hecho histórico? El sentido que le dio Jesús a esa muerte, que era para salvar a la humanidad. Ese es un aspecto teológico. Entonces eso vamos a encontrar en las cartas.
¿Cómo van? ¿Van conmigo? ¿Hay dudas hasta aquí? Ahí vamos bien, licenciada, gracias. Ok. Entonces, aquí vamos como lo que vimos en la parte de la historia y en la parte un poco biográfica, pues Pablo es una persona que se ha relacionado, tiene mucha cultura desde distintas eh, culturas, distintas sociedades, por decir así, la romana, la griega, la judía, todo el contexto de Grecia, digamos, con la marítima, con todos los comercios, con todos los puertos. De hecho, cuando nosotros vemos a dónde se dirige él, siempre va a los puertos. Corinto es un puerto, casi todos en los mapas vimos más o menos que son áreas de puerto. ¿Y qué pasa en los puertos? Pues hay una mezcla de muchas culturas, de muchas costumbres, eh, y entonces tenemos a un hombre intercultural, como judío fariseo, como nacido directamente de Grecia, en Grecia, como ciudadano romano y en su primer momento perseguidor de los cristianos. Tiene esa conversión, ese encuentro con el resucitado en Damasco y empieza entonces a llevar esa experiencia del resucitado que está vivo porque él lo experimentó, no es algo que él se imaginó, que él lo vio en imágenes mentales, sino que realmente fue una experiencia de su vida y eso lo constituyó apóstol, o sea, testigo. O sea, él es testigo ocular. Así como Jesús es testigo del Padre, Pablo es testigo del resucitado. Los otros apóstoles eran testigos del ministerio de Jesús de Nazaret. Entonces, luego aquí, ¿cómo desarrolla él su apostolado? Pues básicamente, como es griego, ¿verdad? Utiliza esas capacidades de la dialéctica, o sea, el diálogo entre la fe y la razón. Trata él de razonarlo, trata de hacer como pequeños discursos donde la gente pueda comprender. Y resulta que tiene, igual que Jesús, tiene una misión que la descubre o al menos la reconoce en su bautismo. También Pablo, en su momento de conversión, se da cuenta de que tiene una misión, que no es que se dé cuenta en el momento. Acuérdense que luego él va a una casa, se queda pues así totalmente confuso y él necesita de ayuda, que lo vayan ayudando, que le vayan explicando. Entonces ahí él va descubriendo su misión, que es la que le da Cristo, ¿verdad? Que le pone en condiciones de afrontar la sabiduría griega. Eh, pero, como ya sabemos que tiene todo un trasfondo judío, pues él tiene que ir haciendo toda esta interpretación, que a lo largo es lo que tenemos que hacer todos nosotros a lo largo de la vida. Nosotros recibimos un mensaje, pero nosotros no nos podemos quedar solamente en la tradición, porque el mensaje tradicional está muy bien, ya lo recibimos, y es un tesoro y es una riqueza, muy bien. Pero eso nosotros lo tenemos que ir compaginando en cada circunstancia diaria. Hoy, por ejemplo, en nuestra actualidad, nosotros tenemos que compaginarlo con la pandemia, con la realidad que ésta nos pone, con las circunstancias, con las dificultades, con las posibilidades, con el aprendizaje. Todas esas instancias, nosotros, así como lo hace Pablo desde su fe hebrea, pues nosotros desde lo que hemos recibido, lo tenemos que ir trabajando. Y aquí es donde las cartas nos van ayudando, porque aunque los temas no sean exactamente lo mismo, porque decíamos hace 8 días, pues hoy tal vez el tema no es de la circuncisión, hoy no tenemos ese problema, o si vamos a comer carne de los ídolos, eso. Pero hoy hay otros tipos de problemas que se tienen que confrontar en el mismo proceso o de la misma manera.
No se trata de que nosotros querramos regresar a como eran las primeras comunidades. Eso no se puede. Lo que nosotros tenemos que ver es la forma, la pedagogía, la didáctica que utilizan para culturizar, inculturar el evangelio en otra cultura, en otras circunstancias, en otra mentalidad, en otra época, que es lo que hace Pablo. Y entonces, pues van a encontrar que cuando él presenta a Cristo como lo que tiene que ser, como un hombre que pasó haciendo el bien y que lo mataron y que Dios lo resucitó y que ahora está vivo, pues ya se dan cuenta ustedes que para los griegos eso es una locura. Y hay que entender por qué. Pues la mentalidad griega con todos sus dioses tenían todo un culto al cuerpo, con todo un culto a la inteligencia, pues se dan cuenta ustedes, presentar ahí al crucificado como Dios con nosotros, como el Emanuel, pues es una locura. Y para los judíos, decir que Jesús es Yahvé, pues es escandaloso, ¿verdad? Entonces la predicación, igual hoy. Y entonces hoy también la gente que le presenten la cruz y que digan que ese es el camino y el camino es angosto, pues tampoco, ¿verdad? Prefieren la teología de la prosperidad, donde van a recibir, si dan, si hacen el bien hay una recompensa, pero eso no es el Evangelio, son otras interpretaciones. Entonces por eso Pablo va a decir que no se trata solo de fe ni solo de razón. Y eso también lo va a utilizar todos los papas, Benedicto XVI, Juan Pablo II, se necesita la fe, pero también se necesita la razón. No se trata de que porque ahí dice así es, yo tengo que pensar, tengo que preguntar. Porque Jesús anuncia a Cristo, pero este muerto y resucitado. Con el Evangelio, él afirma una nueva mentalidad, entendiendo que no hay ningún Evangelio escrito. O sea, aquí es donde él empieza a desarrollar la buena noticia. Fíjense qué importante es Pablo en ese sentido, ¿verdad? No hay ni un Evangelio escrito. Pablo el que empieza a desarrollar la buena noticia. ¿Y dónde la desarrolla? Pues justamente en un ambiente básicamente griego. ¿Por qué? Porque ellos fueron expulsados de Palestina, todos después del año 64, con toda la destrucción y todo lo que hace Nerón, pues todavía se dan batallas ahí hasta el año 70, ¿verdad? Entonces, fíjense que el pensamiento cristiano en Pablo, y es el primer anuncio del Evangelio, coincide con el anuncio de la cruz. O sea, no es un culto a la cruz, no es también como dar como una especie de masoquismo. No se trata de eso, se trata de un asumir el sufrimiento, no de evadirlo, no de distraerlo, sino que realmente en la vida hay que estar muy consciente a la realidad que se vive y muchas veces esa realidad no inventada, porque a veces nosotros nos creamos fantasmas en la mente y entonces decimos que son las cruces, decimos nosotros, esa es la cruz que Dios me dio. A veces no es así. La cruz es otro tipo de cosas que se asume. A veces la gente dice, ay, sí, mi marido es la cruz que Dios me dio. Esa cruz no se la dieron. Entonces, este anuncio de la cruz no anula la razón, fíjense, pero tampoco es una cosa de que cualquier cosa que me pase ya es mi cruz, no. Eso hay que saber discernirlo y Pablo lo va a hacer bastante bien. Por eso trata de llegar a la razón humana, a la comprensión. Nosotros, fíjense,
aunque el misterio de la pasión, tanto de la encarnación, de la pasión y muerte de Jesús, es un misterio, pero un misterio no en el sentido de un muro que no podamos penetrar, sino un misterio en el sentido de que nuestra inteligencia jamás lo va a poder abarcar en su totalidad. En ese sentido, es un misterio. Nunca nuestra mente, nuestra inteligencia, por mucho muy que fuéramos, solamente tendrá un acercamiento, una lucidez. Y ahí tenemos el ejemplo de Santo Tomás de Aquino, que después de escribir tanto la Suma Teológica y él ante el Santísimo, él piensa, bueno, pues lo que he escrito es paja, ¿verdad? Porque la verdad, la realidad es mucho más grande, mucho más intensa. O por ejemplo, cuando Agustín quiere comprender el misterio y no lo logra comprender. Y entonces tiene la experiencia de un niño que está queriendo meter el océano en un hoyito, ¿verdad? En ese sentido es un misterio. Nuestra mente jamás lo va a abarcar. Pero eso no indica que nuestra capacidad humana no pueda acercarse y sobre todo con la ayuda del Espíritu, ¿verdad? Este misterio nos revela nuestros límites y también los límites que tenemos para alcanzarlo. Por eso dice que hasta el final tendremos todo en plenitud, pero nos da la posibilidad, porque no es un muro que nos impida, sino que es su vastedad, es como el universo. Nosotros podemos ir descubriendo algunas cosas del universo, los científicos que lo estudian, pero es tan vasto que, no lo pueden abarcar en su totalidad. Pueden abarcar una cosita, aunque la vida entera estén en eso. Igual pasa con Dios, con los misterios incluso de Jesús mismo, incluso con nuestra propia humanidad, que también es un misterio, ¿verdad? O sea, por más que nosotros vivamos con nosotros toda la vida, yo conmigo, hay muchas cosas que yo no puedo comprender, así como dice Pablo, no comprendo lo que pasa, porque revela límites. No puedo, por más que yo quiera. Y lo mismo, pero eso lo dice Jesús en Getsemaní, lo dice claramente. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. ¿Qué quiere decir? Es limitada. O sea, nos cansamos rápido. Yo quisiera hacer más, pero no puedo, me canso. Yo quisiera comer más, no puedo, me enfermo. O sea, entonces tenemos que conocer límites. El pensamiento de Cristo es el único capaz de superar las divisiones y crear comunión. Pero ojo, esto es todo lo que hemos leído en el Evangelio de Juan. Permanezcan en mí. Yo soy la vid, ustedes son el sarmiento. El domingo el padre Hugo hizo una homilía con la lectura del domingo y a mí me pareció interesante. No, yo creo que, bueno, no sé si fue el domingo o fue la semana pasada, la verdad no recuerdo. El hecho era que era con la vid y el sarmiento. Y él ponía un ejemplo que me pareció muy simpático y son las metáforas que uno tiene que utilizar para hacer comprensible el misterio que a veces no es tan fácil comprenderlo. Y decía el padre Hugo, difícilmente nosotros vamos a conocer una vid, porque en nuestro territorio, pues sí las hay, pero no hay muchísimas ni están así de cerca, ¿verdad? Pero lo que Jesús dijo, dice el padre Hugo, es, yo soy el tronco, el padre es la raíz, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. En la medida que ustedes estén pegados a mí, en esa medida van a dar fruto. Y él pone el ejemplo y dice, fíjense, todos para Navidad dicen en su casa que tienen un arbolito de Navidad, pero no tienen un arbolito, tienen una rama, dice. Y entonces se van a dar cuenta que sí, que cuando lo tienen le ponen todos los adornos, está muy lindo, precioso, huele rico, bueno, ahí está el arbolito, ¿verdad? Pero no es un arbolito, es una rama. Entonces, en enero ustedes se van a dar cuenta a dónde se va esa rama.
y van a encontrar que casi todas las casas tendrán esa rama para que se la lleven al basurero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa rama no iba a dar frutos, estuvo muy adornado, muy lindo, con lucecitas, con olores, con muchos adornos, pero no estaba pegado a un tronco. Entonces ya se dieron cuenta a dónde se van en enero esos arbolitos que costaron a veces caros, ¿verdad? Entonces, el padre Hugo hacía ese ejemplo y a mí me pareció, ponía ese ejemplo y a mí me pareció muy simpático y muy comprensible, ¿verdad? Porque lo caro que cuesta, lo que cuesta llevarlo, adornarlo, para después tirarlo a la basura. Ahí está, ese es el ejemplo de Jesús. Otro tema interesante en Pablo es el de enamorarse, el de enamorarse de Cristo. A veces nosotros pensamos que el enamoramiento es una situación pasajera, que no se puede mantener por mucho tiempo, ¿verdad? Sino ya en la convivencia, pues eso va cambiando, se va entrando a una realidad. Entonces, el enamoramiento sería como un estado que no puede permanecerse así toda la vida. Sin embargo, otra vez volvemos al recurso de la permanencia. Como es un misterio tan vasto y tan novedoso, el permanecer me va a ir dando la oportunidad de ir adentrándome a ese misterio, a esa novedad. Y entonces el enamoramiento sí puede mantenerse, porque no es estático, sino que va siendo novedoso. En la medida que yo voy entrando en ese contacto, en esa permanencia, en esa relación, yo me voy enamorando más. No pasa como las relaciones humanas, que en la medida que yo conozco a la persona me decepciono. Aquí no pasa así, aquí pasa diferente, ¿verdad? Entonces, este enamoramiento se va convirtiendo en razón de su vida y de su ser, ¿verdad? Es un motivo más profundo para trabajar y para llevarlo a él, porque de alguna manera se va dando cuenta de que él va llenando los espacios que posiblemente nosotros los quisimos llenar con personas, con cosas, con estudios, con ideas, pero siempre quedaba algo ahí, algo que no quedaba satisfecho. Agustín lo va a decir de alguna manera, que nosotros vivimos siempre intranquilos, siempre como buscando algo más, porque fuimos hechos para Él y nuestro corazón va a estar inquieto hasta que regresemos a Él. Entonces hay muchas maneras de ir entendiendo este enamoramiento y de ir cayendo en la cuenta, ¿verdad? De esta manera vemos la influencia, pero si se dan cuenta, esa conversión es una conversión que él la experimentó en un momento de su vida, pero no pasó desapercibida. Él entra en ese proceso de la conversión. Él puede ser que sea por la formación que tenía, por la formación judía que tenía, puede ser que él haya comprendido, haya captado esa experiencia. El hecho es que él entra a profundizarla, a descubrirla, a reconocerla. Y entonces esa experiencia de Jesucristo influye en su vida. ¿Cómo tendría que influir en la nuestra? No como exigencias externas, sino como algo interno de una relación que se da con una persona. Que si yo he tenido ese encuentro y que definitivamente lo hemos tenido, pero posiblemente no le hemos dado la importancia y se ha desvanecido a lo largo de nuestros días, ¿verdad? Entonces, lo que dice se ha quedado como una quimera, ¿verdad? Como algo que fue muy bonito, ay, qué bonito, pero luego es la predicación de Jesús de los terrenos, ¿verdad? El pedregoso, el que tiene espinas, el que está en el camino. Entonces, sí, llegó esa experiencia, de alguna manera se tuvo, y después lo contamos, ay, sí, a mí me pasó hace un tiempo, pero no pasó nada más. Entonces aquí vemos en Pablo el tema de Dios. Dios es el Padre del Señor Jesucristo. Luego, el Espíritu, que es lo que Jesucristo nos promete, nos regala y nos da,
procede del Padre y del Hijo, o sea, la relación amorosa entre el Padre y el Hijo. Una relación que a pesar de la distancia se mantuvo y se sostuvo. Luego él va comprendiendo quién es Jesucristo desde esta realidad y va entendiendo de que si Jesucristo procede del Padre y el Padre ha estado siempre y que el Espíritu también procede del Padre y del Hijo y han estado siempre, entonces se da cuenta de que todo ha sido creado por medio de Él, para Él. Se da cuenta que aquí ya va entrando todo el tema de la Trinidad. Ojo con lo que les dije anteriormente. No estaba escrito el Evangelio de Juan, ni estaba escrito ningún otro evangelio. Entonces se fijan de dónde empieza a surgir la comprensión de quién es Jesucristo. ¿Sí comprenden? ¿Sí se van dando cuenta de eso? Eso es impactante. Eso es impactante, porque no hay escrito nada. Lo está haciendo Pablo a través de su experiencia que ha tenido con el resucitado. Me gustaría, antes de seguir aquí, que ustedes me den sus comentarios, porque quiero ver qué hora es. Vamos, ya tenemos muy poquito tiempo. Entonces, vean, también el tema del cuerpo de Cristo. O sea, la comunidad, lo que nosotros llamamos iglesia, no es la casa, no es el templo, somos las personas y todas formamos ese cuerpo. Miren, aunque sea la uñita, tiene una función, aunque sea la ceja, tiene una función. Es muy triste que nosotros digamos que pertenecemos a la iglesia, que es una santa, católica, apostólica, y que seamos indiferentes al sufrimiento de los demás. No se puede, no se puede. Si no, díganme a ustedes que se les encarne una uña, aunque sea la del dedo chiquitito. Les duele la cabeza, les duelen los ojos, se les quita el hambre, les da náusea, o sea, todo el organismo está afectado. ¿Cómo entender entonces que somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza cuando somos indiferentes? No se puede, no se puede. O somos o no somos, ¿verdad? Pero aquí es donde ustedes van a ir comprendiendo de dónde surgen las cartas pastorales y la doctrina, de dónde surge. Surge de esa experiencia, porque él como un miembro, el resucitado, lo busca y lo encuentra. Fíjese que no es él el que está buscando al resucitado, es el resucitado el que lo buscó a él y que lo encontró. Fíjense que todo lo que estamos diciendo tiene una gran, ¿qué le dijera yo?, riqueza. No es solo para que lo oigamos y se nos olvide. Es una gran comprensión de cómo se desarrolla y cómo se escribe y cómo se hace teología. Y fíjese, los apóstoles no es una jerarquía ni es un tema de sentirse orgulloso o privilegiado, es un servicio. O sea, si el privilegio es de servir, de que nos hace dignos, decimos nosotros en la Eucaristía, nos hace dignos de servirte en tu presencia. Y Él hace eso. No es que nosotros tengamos ni la capacidad ni el amor, Él nos hace dignos. Son méritos de Jesucristo, son los méritos que ustedes están viendo que sucedieron en Pablo. Todos fueron méritos de Jesucristo. Pablo estaba persiguiendo y estaba matando. ¿Dónde hay mérito ahí? Entonces se da cuenta de la importancia, y eso lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles que se ha leído esta semana, bueno, todo este tiempo de Pascua, la importancia del bautismo, ¿verdad? Porque esta nos incorpora a la persona de Cristo. Bueno, ahí nos quedamos y nos quedamos en el aspecto espiritual y ustedes dirán, si tienen algún comentario. Todavía hay unos 8 minutos para el comentario que tengan que hacer.
Yo estaba buscando aquí lo que yo pude leer, licenciada, de los Hechos de los Apóstoles. La vocación de Saulo está en el 9. Ajá, ahí hay Está una. en el capítulo 9, sí. Una. Aquí mismo van a estar las otras, en el mismo libro. Ok. Cuando usted leyó ahí, usted Sí. tiene en la orilla del Sí. texto lo que son concordancias. ¿Tiene ahí su Biblia, Mariel? Sí, aquí la tengo. Es la Biblia de Jerusalén. O sea que sí tiene abajo, tiene comentarios. No, pero esas son notas de pie de página. Al lado, tiene unos, Sí, aquí está. tiene unos Sí, aquí numeritos. está. Oiga, Aquí dice 22, 26 ahí está. y Hechos dice el 8. No, Entonces, oiga, sí. Ahí esas concordancias le va a decir dónde más está ese relato de la conversión. En las concordancias lo va a encontrar. Ok. Pues aquí en las concordancias dice Hechos de 8 a 3 y después viene Ezequiel y dice DN, que no sé qué es. ¿Será que 22, 5 a 16? Voy a ver si eso es porque ahí no dice que es de Hechos. 22, 5, 16 es el otro. Muy bien. Entonces sí, aquí es igual al 22, igual al 26. Ok, lo voy a leer ahí. Es que no sabía, por eso, perdón la ignorancia, pero por eso le estoy preguntando. No hay ningún problema. Muy bien. Oiga pues, Mariel, DN es Daniel. Muy bien. Ok. Daniel. O sea, entonces, esos números que le aparecen ahí, al margen del texto, se llaman concordancias. Muy bien. Esos números sirven para que usted sepa que ese mismo relato está colocado en esas otras muy bien. Ok. Luego, en la parte de abajo están las notas de pie de página. Esas notas lo que le hacen es aclararle el texto. Entonces, por ejemplo, le dice, en tal versículo dice tal cosa y ahí le aclara lo que quiere decir. Sobre todo si tiene la Jerusalén, las aclaraciones son perfectas. Sí, son muy buenas. Sí. Ok. Bueno, y digamos donde dice el querido Teófilo, ellos somos nosotros, somos los gentiles. No, quiere decir Dios y filos, hermano o hijos, ¿verdad? O sea que somos los hijos de Dios. Para esto dedica él el libro. Puede ser. El prólogo. Puede ser así o puede ser dedicado a una persona que se llamaba Teófilo. O sea, yo sí conozco. Okay. Por eso, cuando está eso, usted en la nota de pie de página le aclara esa idea. Esa idea que usted tiene ahí, se la aclara en la nota de pie de página. Muy bien, ahí lo voy a buscar. Ok, muchas gracias. En mi Biblia lo que decía era que como estaba dirigido a los paganos que ya estaban convertidos, y dice que se simbolizaba en el querido Teófilo, que significa amigo de Dios. Amigos de Dios. Okay. Muy bien, ¿ya vio? Eso dice mi Biblia. Sí, por ejemplo, yo estaba viendo ahorita, aquí conmigo dice, la obra está dedicada a un tal Teófilo, oiga, que podría ser un personaje real, pero también un personaje ficticio. Teófilo significa amigo de Dios y eso debería de ser cada creyente. Cada creyente debería de ser un amigo de Dios. Está en el prólogo de Hechos de los Apóstoles. Sí, está en el prólogo y está en la nota de pie de página. Entonces, cuando uno lee y uno tiene alguna duda, uno va a la nota de pie de página. Cuando uno quiere saber dónde más está contado o está narrado lo que aquí está escribiendo, se va a las concordancias. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. Bien. Okay, gracias. Entonces, por eso es que cuando yo empiezo la sesión les pregunto qué dudas tienen. Porque si ustedes tienen dudas, primero yo aclaro para que podamos
avanzar e ir comprendiendo lo que se va transmitiendo. Sí. Ok. Es que yo entré tarde, por eso es que un poco tarde estaba terminando de cenar, perdón. No hay Qué pena. Gracias. No hay ninguna pena. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? De lo que hablamos hoy, ¿alguna duda, alguna pregunta? En mi caso no, licenciada. Gracias. Todo Sí, bien. claro, lo que usted explica, licenciada, muchas gracias. Vaya, Julita. Entonces, solo es que ustedes vayan leyendo las introducciones, vayan viendo eso y para captar lo que aquí se está transmitiendo, ¿verdad? Porque lo que pasa es que, fíjense, si ustedes no hacen ese proceso de lectura, esto que yo les digo, pues se les olvida, se les olvida. Y al olvidarse, pues ya el esfuerzo que están haciendo, un gran esfuerzo, pues ya no es tan útil, ¿verdad? Porque luego cuando lo lean ya va como desencajado. Bueno, pues entonces solo es eso para hoy. Yo les paso la grabación al portal y al WhatsApp. Sí, Gracias, muy licenciada. bien. Muchas Gracias. gracias. Ya. Muy bien. Interesantísimo todo, que se nos quede. Hay que pedirle al Espíritu Santo. Está difícil. Hay muchos datos ahí en la introducción de las epístolas, hay muchísimos datos, es muy interesante. Por eso hay que ir apuntando. Sí, yo hice un resumen porque sí, si no, a mí no se me va a quedar, ¿verdad? Pero sí es muy interesante y de cada una tiene también, hace la introducción para cada una, para Romanos, para Gálatas, para Efesios y Colosenses. Así Por es. ahí voy. Muy bien. Bueno, Bueno, sí, a seguir leyendo de poquito. bueno, muchas gracias. Gracias, licenciada. Que pasen feliz noche. Gracias. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a la madre.